Comenzaremos este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las noches de día domingo, antes de comenzar la palabra del Señor, me gustaría saludar en forma muy cariñosa a todos los hermanos que en esta noche también se encuentran conectados, acompañándonos de manera muy gentil en esta meditación de la palabra del Señor. Vamos a leer un capítulo del libro de los Salmos, me refiero al Salmo número 1, para meditar en el secreto de una vida floreciente. De inmediato daremos lectura entonces al Salmo número 1 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. De inmediato vamos a orar al Señor para que Él bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por permitirnos meditar en tu palabra maravillosa. Dios mío, yo te ruego que tú, a través de tu Santo Espíritu, Padre, vayas visitando el corazón de los hermanos que se encuentran conectados en cada lugar donde ellos están, porque tú eres un Dios, Padre amado, omnipresente, que está en todo lugar, y sin duda alguna tú puedes, Padre amado, tocarle su corazón, satisfacer la necesidad del alma del hermano donde quiera que se encuentre. Y por eso te pido, Padre amado, que en esta hora tu nombre sea muy glorificado y tu Santo Espíritu, Padre bendito, pueda tocar los corazones, Señor, en esta hora. Y a mí ayúdame para también poder hilvanar las palabras, los pensamientos que tú vayas poniendo en mi corazón en esta hora. Todo te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, bueno, el libro de los Salmos, mis hermanos, es un libro muy, pero muy precioso, ¿ya? Muy, muy precioso. Y usted sin duda lo conoce, es uno de los libros más conocidos de la Biblia. También en el Nuevo Testamento es ampliamente citado por los apóstoles. Y básicamente en este libro se encuentran, mis hermanos, los pensamientos de David, pero no solamente los pensamientos de David, sino también los pensamientos de otros salmistas cuyas obras, ¿no es cierto?, componen este libro de los Salmos. El uso del libro de los Salmos tiene varias categorías, ¿ya? Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con la instrucción. También dentro de los Salmos encontramos peticiones, ¿ya?,
acciones de gracias y también encontramos himnos. Y el libro de los Salmos, mis hermanos, es un libro de alabanzas, de poemas, ¿no es cierto? Hay mucha poesía, hay mucha riqueza en el libro de los Salmos. Muchas veces nosotros, mis hermanos, tomamos el libro de los Salmos como un libro que narra algo, pero la verdad de las cosas es que el libro de los Salmos contiene poesía, contiene poemas, contiene cánticos, himnos y también, mis hermanos, contiene instrucción. Y es la razón por la cual vamos a meditar brevemente en este primer salmo, porque este primer salmo está considerado en forma tradicional como la puerta de entrada que nos permite entender para qué son los salmos y la riqueza que ellos tienen, ¿ya? Y normalmente, mis hermanos, este salmo se usa justamente para instruir. Este es un salmo de instrucción, ¿ya? Sirve como introducción, pero además también es un salmo de instrucción que nos permite, ¿no es cierto?, ser guiados para saber y entender qué es lo que tenemos que ir a buscar en el libro de los Salmos, ¿ya? Y como dice el tema de esta meditación, vamos a mirar en este Salmo número 1 el secreto de una vida floreciente, ¿ya? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, como yo les comentaba, hay mucha poesía, ¿ya? Y en la poesía, cuando se escribe poesía, la poesía, mis hermanos, contiene mucha estructura, ¿ya? A diferencia de cuando uno está narrando algo, en la poesía uno tiene que pensar, las personas que componen poesía tienen que pensar muy bien, ¿ya?, cómo van ubicando cada palabra en la frase. ¿Por qué? Porque en la frase tiene que haber rima, tiene que haber métrica, etc. En el caso del libro de los Salmos no se encuentra mucha rima, no es común la rima, pero sí, mis hermanos, se encuentra métrica, se encuentra paralelismo y estructuras de ese tipo que generan una riqueza pero muy linda cuando nosotros queremos o nos ponemos a meditar en estos salmos, ¿ya? Lo primero que nos está enseñando acá, en el primer versículo de este salmo número 1, dice: bienaventurado el varón que... Y aquí, mis hermanos, hay un paralelismo. Hay tres frases, ¿ya?, que generan un paralelismo y que van profundizando a medida que uno va meditando en estas tres frases que están escritas. La primera frase dice: bienaventurado el varón que, ¿ya? Ese es el inicio, ¿no es cierto?, de esta frase, pero tiene una parte que dice: no anduvo en consejo de malos. Esa es la primera frase, ¿ya?, de esta línea, ¿ya?, de poesía. La segunda frase es: ni en silla ni estuvo en camino de pecadores. Y la tercera frase es: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así es como se compone este primer verso. Y en cada frase el autor está profundizando un poquito más, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay tres verbos que se mencionan: no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. Esa es una progresión en la acción que tiene una persona, ¿ya? Andar, estar, sentar, ¿ya? Una persona que anda solamente pasa por ese lugar. Una persona que se detiene es porque le llama la atención algo y por eso se detiene en ese lugar.
Y una persona que se sienta es porque simplemente no solo le llamó la atención, sino que está gustando de lo que encontró, ¿ya? Eso que le llamó la atención, ahora ella lo está gustando y por eso está sentada, disfrutando de aquello que le llamó la atención, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, las frases estas contienen una progresión en algunas ideas, como por ejemplo, no anduvo en consejo de, ¿ya?, ni estuvo en camino de, ¿ya?, ni se ha sentado en silla de, ¿ya? Nuevamente, cuando estamos hablando de consejo, la idea de esa palabra consejo tiene que ver con creencias, ideas, ¿ya? Cuando hablamos de camino de, se está refiriendo o entrega la idea de comportamiento, ¿ya? Y cuando estamos hablando de silla de, estamos hablando de compañía, estar en compañía de alguien. Cuando uno está sentado, ¿ya?, está en compañía de alguien normalmente, ¿ya? Y aquí entrega, mis hermanos, ciertas características de personas, ¿ya?, con las cuales un varón, ¿no es cierto?, que es bienaventurado no hace estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, no anduvo en consejo de malos, ¿ya? Es decir, no anduvo en creencias, en ideas de malos. Y cuando habla de la palabra malos, esta palabra malos también se puede traducir como impíos, ¿ya? En general, el mundo, ¿ya?, todas las personas del mundo se pueden categorizar como gente impía o gente pía. Una persona impía es aquella que no tiene temor de Dios. Una persona pía es aquella que tiene temor de Dios, ¿ya? Y aquí está hablando de los malos, de impíos, es decir, de personas que no tienen temor de Dios. Por lo tanto, está diciendo en la primera frase, bienaventurado el varón que no anduvo en creencias, ideas de personas que no temen a Dios. Eso es lo que está enseñando en la primera frase. Pero luego hay una progresión, hay una profundización en la segunda frase. Ni estuvo, como dijimos también, no se ha detenido, ni se ha detenido en el comportamiento de pecadores, es decir, de personas que transgreden la ley de Dios o los mandamientos del Señor, ¿ya? No se detiene, es decir, no pone atención y empieza como, a ver, me gustó este tipo de comportamiento. No se detiene a eso, ¿ya? Y la tercera línea entrega otra idea más profunda y dice, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, ¿ya? Es decir, de personas burladoras. No está sentado con ellos, ¿ya? Bueno, por eso es que se habla de una progresión en la manera como está entregando, mis hermanos, las ideas este salmo, ¿ya? Una persona que no teme a Dios es lo básico, así se parte, ¿ya? Luego se transgrede la ley de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios va a transgredir, ¿no es cierto?, la ley de Dios, la va a violar la ley de Dios o los mandamientos del Señor. Y una persona que ya, ¿no es cierto?, tiene como comportamiento el transgredir la ley de Dios, simplemente va a ser una persona burladora, escarnecedora. No le va a importar, ¿ya? Al contrario, esta palabra que está acá, escarnecedores o burladores, tiene que ver con personas soberbias que ya llegan a ser despectivas, sarcásticas, y por eso es que se burlan, hacen mofa. Y lo hacen las cosas haciendo mofa.
¿ya? Yo no tengo por qué respetar las cosas del Señor. Yo lo hago nomás. Y, ¿no es cierto?, se mofan de esas cosas. Esa es la idea que está entregando aquí el salmista, o en este caso David. ¿No es cierto? Es una progresión. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Ya? Esa es la progresión, y cada vez más profundo, más profundo, más profundo. ¿Ya? Por eso es que en el libro de los Salmos, una de las cosas de raíz que se enseña, mis hermanos, es acerca del temor de Dios, la importancia del temor de Dios. Porque cuando una persona pierde el temor de Dios, lo segundo que va a hacer es transgredir la ley de Dios. Y una vez que se acostumbra a transgredir la ley de Dios, va a pasar a ser una persona escarnecedora, una persona burladora. Y de hecho, mis hermanos, el libro de los Salmos habla mucho sobre los escarnecedores, ¿ya? Porque el escarnecedor es considerado ya como una persona, mis hermanos, que está sumida en el pecado, se revuelve en el pecado, se revuelve en la corrupción. Esa es la idea. Es como un estado ya, pero bastante terminal de una persona, cuando se burla y en forma sarcástica, ¿no es cierto?, habla de las cosas de Dios y no le importa, ¿ya?, lo que hace, no le importa transgredir la ley del Señor. Esa es más o menos la idea, ya como él está progresando en este tipo de comportamiento. Entonces, nos está indicando, bienaventurado el varón que no tiene estas características, que no hace esto, ¿ya? Y cuando habla de varón, esta palabra que se utiliza acá en el original, normalmente también se puede traducir en forma inclusiva, es decir, hombres y mujeres. Por lo tanto, hay algunas versiones que traducen esta palabra como bienaventurado la persona, ¿ya? O bienaventurada la persona que no hace estas cosas, ¿ya? Y aquí contrasta a quien no hace este tipo de cosas con lo que sí hace, ¿ya? Bienaventurado el varón que no hace todas estas cosas, sino que su delicia, ¿ya?, sino que su delicia es la ley de Jehová, ¿ya? Así se puede traducir también esa frase, sino que su delicia es la ley de Jehová. Y aquí hay dos frases paralelas también. Y medita en su ley día y noche, ¿ya? Esa es la idea. Y cuando habla de delicia, esta palabra que se traduce acá como delicia, también, mis hermanos, se puede traducir como voluntad, como deseo, sino que su voluntad es la ley de Jehová. Su voluntad es meditar en su ley día y noche, ¿ya? Qué precioso es lo que nos enseña aquí el Señor. Y cuando habla de voluntad, mis hermanos, la voluntad está asociada con el corazón, ¿ya? En general, el corazón es el lugar donde encontramos la mente, los sentimientos y la voluntad. Y cuando estamos diciendo que la voluntad está involucrada, mis hermanos, significa que lo estoy haciendo de todo corazón, ¿ya?
Cuando hablamos que hacemos algo de todo corazón es porque la voluntad está involucrada, mi hermano. Entonces está diciendo que su corazón está en la ley de Jehová, ¿ya? Y medita en su ley día y noche. Eso es lo que nos está indicando la palabra del Señor. Entonces es muy profundo este salmo, mi hermano, ¿ya? Vamos a mirar solamente algunas cosas que están acá, pero es muy profundo. Yo se lo recomiendo, ¿ya? Medite en este salmo. Es muy precioso. Ahora, cuando habla, mis hermanos, de la ley, si bien es cierto, la palabra ley es la palabra Torá, pero no necesariamente se refiere a la Torá que nosotros conocemos como Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ya? Esos eran los libros que ellos tenían en esa época, ¿ya? Cuando ellos hablan de la Torá, se refieren a los libros de Moisés, ¿ya? Pero la palabra Torá también significa instrucción. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esta línea acá es, sino que su corazón está en la instrucción de Jehová. O sea, me encanta. Es una delicia para mí la instrucción de Jehová. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Y dice, y medita, es decir, como mi corazón está en la instrucción, en la enseñanza de Jehová, medita en su ley día y noche. O sea, dado que nosotros, mis hermanos, tenemos nuestro corazón puesto en la instrucción, en la enseñanza del Señor, hay un comportamiento. ¿Cuál? Meditar en ella. Esto es súper profundo, mi hermano. Súper lindo, ¿ya? La palabra meditar, mis hermanos, tiene que ver con pensar atenta y detenidamente en algo. Es decir, me detengo en las enseñanzas del Señor, ¿ya? No me detengo, ¿no es cierto?, en los caminos de los pecadores, pero sí me detengo en lo que me enseña la Escritura y pongo atención y observo. A eso se está refiriendo la palabra del Señor, ¿ya? También la palabra meditar, la palabra original, tiene que ver con hablar solo, ¿ya? Porque cuando yo medito, mis hermanos, es una acción mental, ¿ya? Pero además también uno cuando medita va repitiendo, ¿ya? Cuando uno medita, uno tiene que repetir, ¿ya? Por eso que hay algunas personas, o hay algunos que recomiendan, y antes me recuerdo yo que se recomendaba mucho, aprender versículos bíblicos de memoria. ¿Por qué? Porque cuando yo lo tengo en mi memoria, yo fácilmente puedo traer esos versículos y meditar, ¿ya? Y meditar y empezar como a masticarlos, ¿ya? Y masticarlos significa irlos repitiendo, ¿ya? Por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. Y lo voy repitiendo, ¿ya? Y voy repitiendo. Y a lo mejor alguien podría decir, esa persona anda hablando sola. Pero uno está repitiendo la palabra del Señor. Porque la idea de meditar, ¿ya?, como la enseña la Escritura, es una actividad mental, pero también una actividad que muchas veces se hace con la boca, repetir, hablar, ¿ya? A eso se refiere la palabra meditar. Ahora, mis hermanos, nosotros debemos ingerir la palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener una ingesta de palabra de Dios, ¿ya?
Y eso, mis hermanos, lo enseña el Señor Jesucristo también. O sea, no solamente David lo está enseñando aquí a través de este salmo, sino que también el Señor enseña esto, ¿ya? El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 4, Él hace referencia a una palabra que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, pero Él cambia un poquito, ¿ya? Por eso es tan importante ver cómo el Señor interpreta ciertos versículos que Él mismo cita, ¿ya? Y dice, cuando estaba siendo tentado, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta? Sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nosotros tenemos que ser alimentados por la palabra del Señor. Es parte de la ingesta diaria que nosotros debemos tener. Es parte de la alimentación diaria que nosotros debemos tener. Por eso que la palabra del Señor dice, bienaventurado el varón que no valora todas estas cosas, sino que valora la palabra del Señor. Y como valora la palabra del Señor, lo muestra o lo demuestra meditando en ella, y miren lo que dice acá, día y noche, es decir, siempre, en forma permanente, está meditando en la palabra del Señor, ¿ya? Y esto, mis hermanos, es algo que también la meditación se menciona mucho en el libro de los Salmos, ¿ya? Veamos qué nos dice el mismo libro de los Salmos acerca de la meditación. Miren lo que dice el Salmo 39, versículo 3. ¿Ya? Salmo 39, versículo 3 dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. ¿Se da cuenta lo que produce la meditación en la palabra del Señor? Cuando yo medito en la palabra del Señor, en las instrucciones del Señor, mire lo que dice aquí. Empieza el corazón a arder con fuego. O sea, empieza a haber avivamiento dentro de la persona, mi hermano. Al extremo, mis hermanos, que lo que dice acá, y así prosperí con mi lengua. ¿Ya? O sea, empieza a ver de nuevo para hablar de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque vivo meditando en la palabra del Señor, en las instrucciones del Señor. Qué precioso, mi hermano, lo que nos enseña la palabra. Fíjense lo que dice acá en otro salmo que está ubicado en el Salmo 104, versículo 34. Miren lo que dice acá. Dice, dulce será mi meditación en él. O sea, es tan agradable, mi hermano, meditar en el Señor, que llega a ser algo dulce. ¿Ya? Y miren lo que dice aquí. Yo me regocijaré en Jehová. Hermanos, en estos días donde este mundo, mis hermanos, genera tanto dolor en la manera como se conduce, y que muchas veces hasta los mismos cristianos, mis hermanos, son golpeados por las diversas cosas que se generan en este mundo y que causan dolor. Pero meditar en la palabra del Señor genera regocijo y es dulce. Por eso que meditar en la palabra del Señor, mis hermanos, es como un remedio, es como un alivio para un espíritu que está quebrantado, mis hermanos. Un espíritu que está adolorido, ¿ya? Mire lo que dice
Salmo 143, versículos 4 y 5, dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí, estaba desolado mi corazón. Estaba triste, estaba por el suelo, ¿ya? Me acordé de los días antiguos, es decir, traje a la memoria aquellos días cuando el Señor hizo obras conmigo. Y mire lo que dice acá: meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Incluso en las cosas preciosas que el Señor ha hecho en el pasado, en nuestras propias vidas, cuando comenzamos a meditar en ellas, ese es un remedio, mis hermanos, para sacar nuestra mente, nuestro corazón de un estado de angustia, de desolación. Es lo que enseña la palabra del Señor. Esta palabra, mis hermanos, es muy útil hoy día, pero lamentablemente nosotros no valoramos la palabra del Señor. Esa es la realidad. No la valoramos. ¿Cómo entonces vamos a ser bienaventurados si la palabra del Señor dice: bienaventurado el varón o bienaventurado aquel, ¿no es cierto?, incluyendo hermanos y hermanas, hombres y mujeres, ¿ya? Bienaventurado aquel que no valora todas estas cosas que todo el mundo valora, sino que en la ley de Jehová está su corazón, su delicia, su deseo. Y como su corazón está en la ley del Señor, en la instrucción del Señor, en ella medita de día y de noche, en forma permanente. Mire lo que nos enseña el Salmo 119. Leamos el Salmo 119. Versículos 97 al 99. ¿Ya? Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Qué precioso lo que enseña aquí. Porque siempre están conmigo. Dado que tengo los mandamientos del Señor en mí, siempre están conmigo. Siempre. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Qué preciosa es la palabra del Señor. Por eso que este libro de Salmos tiene tesoros tan lindos, tan ricos, tan saludables, mi hermano, tan preciosos. Y este primer salmo es la introducción para que el que empieza a leer los salmos sepa lo que debe buscar en estos salmos, ¿ya? Que están llenos de estructura, ¿ya? Rica estructura. Pero fíjense ustedes que la meditación se puede representar de esta manera, para que entendamos un poquito el concepto de meditación. Imagínese usted, mi hermano, una taza de té, ¿ya? La taza con el agua caliente, esa es su mente, ¿ya? Esa es su mente. La taza con el agua caliente es su mente. Y la bolsita de té, esa es o representa una ingesta de palabra de Dios. Una porción de palabra de Dios. Cuando usted mete la bolsita en esa taza de agua caliente y la mete una vez y la saca, apenas esa bolsita alcanza a teñir el agua, ¿no es cierto?
Si usted la vuelve a meter, nuevamente un poquito más, se tiñe el agua. La vuelve a meter y a sacar, nuevamente se tiñe un poquito más el agua, ¿ya? Pero si usted deja esa bolsita dentro de esa taza con agua caliente por un periodo largo de tiempo, toda esa agua caliente comienza a ser teñida completamente. Y no solamente eso, no solamente recibe el color, recibe el sabor de lo que está dentro de esa bolsita y también recibe el aroma. Tanto es así que cuando uno, ¿no es cierto?, huele esa taza de té, ¡qué rico! ¡Qué rico es el olor! Y cuando uno bebe, ¡qué rico es el sabor! ¿Se da cuenta? Así es la palabra del Señor. Y así es la meditación en la palabra del Señor. Cuando yo comienzo a meditar en la palabra del Señor, la palabra de Dios, los principios de Dios comienzan a teñir toda mi mente. Y no solamente mi mente, todo mi ser, toda mi alma, todo mi espíritu, mi hermano. Comienza a ser teñido por la palabra del Señor. Y como está siendo teñido por la palabra del Señor, usted, mi hermano, se va a conducir, se va a comportar conforme a la palabra del Señor. Ese es el propósito de la meditación. Y todos estos salmos, mi hermano, son poemas, tienen estructura. ¿Por qué? Porque no son para llegar y leerlos. Lamentablemente, en la traducción que nosotros tenemos de la Escritura, se pierde mucha riqueza de la estructura del lenguaje original. Pero aún así está capturada, mi hermano, para nosotros descubrir esa estructura de alguna manera y meditar. ¿Por qué están escritos en poesía? Porque la persona que venga aquí tiene que meditar, tiene que detenerse en lo que está diciendo la palabra del Señor a través de los salmos. Y cuando está haciendo ese ejercicio de meditación, esta palabra, esta instrucción, comienza a teñir la mente, los pensamientos, mis actitudes, mis deseos, mis anhelos. Todo lo que soy comienza a teñirlo la palabra del Señor. Por eso es que dice, mis hermanos, la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no valora estas cosas, sino que valora la meditación en la palabra del Señor. ¿Ya? Y mire lo que ocurre. El varón, ¿no es cierto?, que hace esto, mire lo que dice la palabra del Señor acá. Aquel es como, ¿ya? O será como. Se puede traducir también como aquel es como. Y mire la figura o la imagen que nos entrega David. Será como un árbol plantado junto a ríos de agua, que produce su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. ¿Ya? No cae. O también se puede traducir, y cuya hoja no se marchita, es decir, no muere. En la tierra de Israel o en Palestina, donde hoy día estamos lamentablemente viviendo un conflicto terrible, mis hermanos, y por el cual tenemos que orar para que el Señor tenga misericordia de ese lugar. Los entendidos dicen que no hay 4 estaciones del año, ¿ya? Sino solamente 2. Esas son las más evidenciables, justamente porque se encuentra cerca del Mediterráneo. Entonces se encuentran 2 estaciones, ¿ya? Invierno y verano. Por lo tanto, un árbol saludable, mis hermanos, no tiene hojas que se marchiten, como por ejemplo en el caso
de otros lugares, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en el lugar donde nosotros nos encontramos, en Illinois, el otoño es precioso, ¿ya? Las hojas empiezan a marchitarse y luego caen las hojas, ¿ya? Por un producto, por un ciclo de vida natural, ¿no es cierto? Y cómo se presentan las estaciones del año. Pero en Israel, dado que se encuentran 2 estaciones de año, las hojas de los árboles normalmente no caen, ¿ya? Lo que ocurre cuando caen las hojas es que ese árbol se está muriendo. Y esa es la imagen que se nos está entregando acá. Es como un árbol plantado junto a ríos de agua que produce su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Es decir, es un árbol que siempre está floreciendo, que siempre está dando su fruto. Es fructífero, mi hermano. Esa es la imagen que está entregando el salmista. Y esta imagen, mis hermanos, David la está usando para explicar lo que significa la palabra bienaventurado, ¿ya? La palabra bienaventurado también es un concepto, es una idea que se usa mucho en el Antiguo Testamento y en el libro de los Salmos también. Y es la palabra ashré, ¿ya? Que también la utiliza, mi hermano, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿ya? Y esta palabra, mis hermanos, es muy profunda, pero la connotación que tiene es de una persona feliz, ¿ya? No de acuerdo a los parámetros y métricas que nosotros tenemos hoy día en este mundo para medir felicidad. Es mucho más profundo que eso. De hecho, la manera como nosotros entendemos la felicidad en este mundo no es, en esta época, por así decirlo, no es la misma a la cual se refiere la palabra del Señor. Es mucho más profundo que eso. Por eso es que se utilizan otras palabras como floreciente, ¿ya? Una persona bienaventurada es una persona floreciente, ¿ya? Es una persona afortunada, mi hermano. La imagen que nos está entregando David de este árbol es la idea de una persona floreciente, afortunada. Todo lo que hace le va bien, mi hermano. Y por eso que es envidiado, porque también se puede traducir como envidiado. Esa es la idea de una persona bienaventurada, ¿ya? O sea, la vida que lleva es una vida floreciente, ¿ya? Fructífera, mi hermano. Y todo lo que hace, todo lo que toca le va bien, prospera, mi hermano. Incluso cosas que a lo mejor todo el mundo considera, no, eso va a morir. Pero llega esa persona y se hace cargo, empieza a florecer. Empieza a florecer, empieza a ver vida en eso que ese hombre está haciendo. ¿Por qué? Porque es bienaventurado. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor acá. Y hay una figura, o hay un pasaje en la Escritura que también lo utiliza, que lo escribe Jeremías, donde él justamente utiliza la misma idea, mi hermano, que entrega aquí David. En Jeremías, en el capítulo 17, versículos 5 al 9, mire lo que dice acá. Es un pasaje que nosotros regularmente citamos, pero mire lo que dice acá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y mire lo que viene acá, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová,
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y mire lo que dice el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y continúa. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Se da cuenta? Utiliza la misma imagen, ¿ya? Y está indicando y está diciendo que a veces nosotros nos engañamos creyendo que somos personas bienaventuradas, pero no lo somos. Dios conoce el corazón. Yo no lo conozco. Usted tampoco conoce su corazón. Dios solamente lo conoce. Pero aquí, mis hermanos, está el secreto de cómo llevar una vida fructífera, donde el árbol florece, la hoja está siempre verde, da el fruto a su tiempo. Es fresco el árbol. ¿Ya? Qué preciosa es la palabra del Señor. ¿Ya? Y dice el versículo 4, no así los malos. Vuelvo a hablar de los impíos. ¿Ya? Aquellos que no tienen temor de Dios. Por eso que parte con los malos, ¿no es cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, de personas que no temen a Dios. Y está enseñando acá en el versículo 4, no así los malos, y vuelve a poner otra imagen, y dice, que son como el tamo que arrebata el viento. Cuando dice cómo, es porque está indicando una imagen. Quienes no temen a Dios son como el tamo que arrebata el viento. Y esto también se puede traducir así, mire. No así los malos, que he aquí como paja que arrebata el viento. ¿Se da cuenta? Qué preciosa es la palabra del Señor. Es como paja. El viento lo lleva de un lado hacia otro, lo saca de su lugar. Pero el bienaventurado, aquel que teme a Dios, aquel que, mis hermanos, se deleita en la instrucción del Señor, es como un árbol plantado, ¿no es cierto?, junto a corrientes de aguas, siempre floreciendo. Y todo lo que hace le va bien, mi hermano. Qué preciosa es la palabra del Señor. Este es el secreto. La meditación en la palabra del Señor es el secreto para una vida fructífera, mi hermano. Y mire lo que dice el versículo 5. Por lo tanto, en consecuencia, dado este contraste que está haciendo acá, en consecuencia, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ya? Esto es súper profundo lo que está diciendo acá. Aquí hay dos frases nuevamente. ¿Ya? Es una línea con dos frases. Y dice, se puede traducir también así. No resisten los impíos en el juicio. No resisten. Cuando sea el juicio, no van a resistir la santidad de Dios, mi hermano. No van a ser capaces de mantenerse de pie. Es otra manera como se puede traducir eso. Van a estar en el suelo, va a aparecer la santidad de Dios y en el juicio ellos no van a resistir estar de pie. La santidad de Dios los va a consumir, mi hermano, en el juicio. Pero a mí lo que me llama la atención es lo que dice acá, en la segunda línea. Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ya? También se puede traducir. Ni los pecadores
en la congregación de los rectos. O sea, mis hermanos, lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que si hay un lugar, una iglesia, que es donde se congregan todos aquellos que son bienaventurados, mis hermanos, aquellos que no valoran las cosas del mundo, el comportamiento de la gente del mundo, ni tampoco se sientan en sillas con escarnecedores, ¿ya? Mis hermanos, donde están todos los justos, la congregación de los justos, si entra un pecador, inmediatamente ese pecador es, mis hermanos, descubierto. Es descubierto inmediatamente. Eso es lo que está diciendo aquí él, ¿ya? Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos, es decir, ni los pecadores resisten en la congregación de los rectos. O sea, es tal el nivel, mi hermano, de bienaventuranza, de belleza que encuentra entre la congregación de los rectos, que esa persona no puede quedar cubierta, se descubre inmediatamente, no resiste estar allí. Y esto es algo, mis hermanos, que incluso Pablo lo cita, ¿ya? En 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, no va a quedar tranquilo esa persona que está en la congregación. O sea, va a haber algo. Un pecador cuando ingresa a esa congregación, algo le pasa a ese pecador, algo le ocurre a ese pecador. Entonces, ¿se da cuenta lo precioso que nos enseña la palabra del Señor? Y finalmente dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, ¿ya? Y esa palabra conoce también se puede traducir como cuida. Porque Jehová cuida el camino de los justos, lo cuida, ¿ya? Mas la senda de los malos, nuevamente, de los impíos, de aquellos que no tienen temor de Dios, perecerá. Es decir, Él no se preocupa de aquellos, ¿ya? Entonces, qué bonita es la palabra del Señor. En este libro hay mucha enseñanza. Y por eso es que es importante que nosotros meditemos en ella, en este libro. Y es importante que lo leamos, mi hermano. Muy precioso. Entonces, el secreto de una vida floreciente. ¿Cuál es el secreto de una vida floreciente? Deleitarnos, mis hermanos, en la palabra del Señor. Deleitarnos en ella, mi hermano. Poner todo nuestro corazón en la palabra del Señor. Pero muchas veces, nosotros siendo cristianos, no nos gusta la palabra del Señor. Nos gustan otras cosas que también son muy legítimas, que nos gusten, pero no nos gusta la palabra del Señor. ¿Ya? No leemos la palabra del Señor. Y si yo quiero aprender a ser piadoso, a ser justo, a ser bienaventurado, esta es la clave, mi hermano. Hermano amado, el mundo que se avecina, las nuevas generaciones, van a ingresar a un mundo, ¿ya? A una sociedad donde de verdad, mi hermano, hay que enseñarles cómo ser bienaventurados. Y si nosotros no lo somos, si usted que es padre no es bienaventurado, si usted que es padre no pone todo su corazón en la instrucción del Señor, ¿cómo le va a enseñar a su hijo? ¿Cómo? ¿Cómo, mi hermano?
Entonces el Señor nos ayude, Él nos bendiga, Él nos guarde y nos ayude para amar la palabra, ¿no es cierto?, que Él tiene entre nosotros hoy día. Y nos ponga ese interés para meditar en ella. Todos los días, mi hermano. Aunque sea un versículo chiquitito, medite en ella. ¿Ya? Para mí, Señor, sea toda honra y toda gloria. Vamos entonces a pasar a orar al Señor, a darle gracias por su palabra. Y también en esta oración yo les voy a invitar, mis hermanos, que oremos por lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Se han visto imágenes muy terribles, como las imágenes que se ven en cualquier otra guerra, ¿ya? No deberían sorprendernos porque así son las guerras. Pero oremos al Señor para que Dios tenga misericordia, ¿ya? Estaba conversando con alguien justamente de lo mismo y le decía yo, necesitamos un Salvador. Necesitamos que el Señor Jesucristo venga a la tierra y nos enseñe cómo gobernar esta tierra. Así que oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma. Gracias te da mi corazón, Dios mío, una vez más por esta preciosa enseñanza de tu palabra. Yo te pido, Señor amado, que esta palabra haga vida en cada corazón. Bendito Dios, yo te ruego que mis hermanos puedan, Dios mío, a través de tu Santo Espíritu, ser beneficiados con esta palabra, su necesidad pueda ser cubierta, bendito Dios, y que todos nosotros recibamos ese deseo maravilloso de poder escudriñar tu palabra y meditar en ella todos los días, mi Señor. Yo te ruego también por este conflicto que está ocurriendo, Señor, Padre amado, en la tierra, allí donde tú trajiste a tu Hijo Jesucristo a vivir hace mucho tiempo atrás. Mira los conflictos que hay en ella. Y entendemos, Señor, que estos conflictos son producto de todo este plan, Señor amado, que tú estás llevando a cabo, porque poco tiempo más tú traerás nuevamente a tu Hijo Jesucristo en su segunda venida. Y lo esperamos, Señor, lo esperamos y queremos estar preparados, Dios mío, para su segunda venida. Por eso te rogamos, Señor amado, que tú tengas misericordia de aquellas familias, de aquellos hombres y mujeres que están sufriendo en aquel lugar. Dios mío, y tu mano poderosa alcances ese lugar y tengas misericordia de aquellos, Señor amado, que sufren. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, los avisos para esta semana son los siguientes. El día viernes 20 de octubre vamos a tener nuestro taller de lectura bíblica de 6:30 a 8:30, hora de Illinois, 8:30, 10:30, hora de Chile y también de Argentina. El código y el link se entrega al final del video, así que ahí usted puede escanear el código QR que se encuentra allí y puede obtener también automáticamente el link. También el próximo domingo, 22 de octubre, vamos a continuar con una reunión de meditación a las 7 de la tarde, hora de Illinois, 9 de la noche, hora de Chile. Y también en forma simultánea vamos a tener nuestro webinar de juventud, donde estamos mirando justamente temas como este que acabamos de mirar, que tienen que ver con ejercitarnos en la piedad. A las 7 de la tarde, hora de Illinois, con la ayuda del Señor. Este es un webinar para hermanos jóvenes, algunos jovencitos que tenemos acá, en inglés, ¿ya? Totalmente en inglés.
Así que esos son los avisos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De inmediato entonces vamos a pedir la bendición al Señor para que Él, ¿no es cierto?, nos bendiga grandemente en esta noche. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa palabra en la que hemos meditado, Padre bendito. Te rogamos que tu Santo Espíritu lleve vida, Señor, a cada corazón a través de esta meditación. Yo te ruego, Padre amado, tu misericordia sobre todos los que estamos presentes en esta reunión y aquellos que también van a tener la oportunidad de ver esta reunión en los próximos días. Señor, manifiéstate a ellos, Padre amado, a través de tu Santo Espíritu. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que mi buen Dios les bendiga.